La inteligencia artificial, en su forma actual, se alimenta de la apropiación masiva de la cultura existente. Y creer que es realmente inteligente podría ser, en sí mismo, un acto peligroso. En enero de 2021, el laboratorio de investigación OpenAI lanzó una versión limitada de un programa llamado DALL-E. Permitía a los usuarios escribir una descripción sencilla de una imagen que tuvieran en mente y, tras una breve pausa, el software generaba una interpretación sorprendentemente precisa, digna de un ilustrador profesional o de un diseñador experto en Adobe, pero mucho más rápida y gratuita. Por ejemplo, si escribías "un cerdo con alas volando sobre la luna", ilustrado por Antoine de Saint-Exupéry, al cabo de 1 o 2 minutos obtenías una imagen que recordaba las pinceladas de acuarela, algo irregulares, del creador de El Principito. Un año después, cuando el software se abrió al público general, Internet estalló. Las redes sociales se llenaron de creaciones extrañas y maravillosas, una mezcla exuberante de fantasías y estilos artísticos. Unos meses más tarde, la historia se repitió, pero esta vez con el lenguaje, y un producto llamado ChatGPT, también de OpenAI. Si le pedías a ChatGPT que resumiera el libro de Job al estilo del poeta Allen Ginsberg, en segundos obtenías un intento más que aceptable. Si le pedías que adaptara el poema Howl de Ginsberg al formato de una presentación de diapositivas para un consultor de gestión, también lo hacía. La capacidad de estos programas para evocar mundos nuevos y extraños, tanto en palabras como en imágenes, cautivó al público. Y el deseo de probarlos generó una bibliografía creciente sobre cómo aprovechar al máximo estas herramientas, especialmente sobre cómo estructurar las instrucciones para obtener los mejores resultados. Esa habilidad se conoce como ingeniería de instrucciones o prompt engineering, el arte de formular preguntas y órdenes de manera que el sistema las entienda con claridad, y así devuelva resultados que ajusten, o incluso superen, lo esperado. Los expertos en tecnología pronosticaron rápidamente que esta sería una profesión muy demandada y bien pagada en un futuro sin código, donde la forma más eficaz de interactuar con sistemas inteligentes sería a través del lenguaje humano. Ya no necesitaríamos saber dibujar ni programar, simplemente susurraríamos nuestros deseos a la máquina, y ella haría el resto. Los límites de la creación artificial serían los de nuestra propia imaginación. Pronto surgieron imitadores y mejoras de DALL-E. DALL-E Mini, luego renombrado como Crayon, ofreció a quienes no tenían acceso a los servicios privados de OpenAI la oportunidad de experimentar con una herramienta similar, menos potente pero igualmente impresionante. Mientras tanto, proyectos como Midjourney y el software de código abierto Stable Diffusion emplearon enfoques distintos para clasificar y generar imágenes con fines muy similares. En pocos meses, el campo avanzó hacia la generación de vídeos. La inteligencia artificial, en su forma actual, se alimenta de la apropiación masiva de la cultura existente. Y creer que es realmente inteligente podría ser, en sí mismo, un acto peligroso. En enero de 2021, el laboratorio de investigación OpenAI lanzó una versión limitada de un programa llamado DALL-E. Permitía a los usuarios escribir una descripción sencilla de una imagen que tuvieran en mente y, tras una breve pausa, el software generaba una interpretación sorprendentemente precisa, digna de un ilustrador profesional o de un diseñador experto en Adobe, pero mucho más rápida y gratuita. Por ejemplo, si escribías "un cerdo con alas volando sobre la luna", ilustrado por Antoine de Saint-Exupéry, al cabo de 1 o 2 minutos obtenías una imagen que recordaba las pinceladas de acuarela, algo irregulares, del creador de El Principito. Un año después, cuando el software se abrió al público general, Internet estalló. Las redes sociales se llenaron de creaciones extrañas y maravillosas, una mezcla exuberante de fantasías y estilos artísticos. Unos meses más tarde, la historia se repitió, pero esta vez con el lenguaje, y un producto llamado ChatGPT, también de OpenAI. Si le pedías a ChatGPT que resumiera el libro de Job al estilo del poeta Allen Ginsberg, en segundos obtenías un intento más que aceptable. Si le pedías que adaptara el poema Howl de Ginsberg al formato de una presentación de diapositivas para un consultor de gestión, también lo hacía. La capacidad de estos programas para evocar mundos nuevos y extraños, tanto en palabras como en imágenes, cautivó al público. Y el deseo de probarlos generó una bibliografía creciente sobre cómo aprovechar al máximo estas herramientas, especialmente sobre cómo estructurar las instrucciones para obtener los mejores resultados.
Esa habilidad se conoce como ingeniería de instrucciones o prompt engineering, el arte de formular preguntas y órdenes de manera que el sistema las entienda con claridad, y así devuelva resultados que ajusten, o incluso superen, lo esperado. Los expertos en tecnología pronosticaron rápidamente que esta sería una profesión muy demandada y bien pagada en un futuro sin código, donde la forma más eficaz de interactuar con sistemas inteligentes sería a través del lenguaje humano. Ya no necesitaríamos saber dibujar ni programar, simplemente susurraríamos nuestros deseos a la máquina, y ella haría el resto. Los límites de la creación artificial serían los de nuestra propia imaginación. Pronto surgieron imitadores y mejoras de DALL-E. DALL-E Mini, luego renombrado como Crayon, ofreció a quienes no tenían acceso a los servicios privados de OpenAI la oportunidad de experimentar con una herramienta similar, menos potente pero igualmente impresionante. Mientras tanto, proyectos como Midjourney y el software de código abierto Stable Diffusion emplearon enfoques distintos para clasificar y generar imágenes con fines muy similares. En pocos meses, el campo avanzó hacia la generación de vídeos. La generación de imágenes mediante inteligencia artificial se basa en el ensamblaje y análisis de millones de imágenes etiquetadas, imágenes que ya vienen con una descripción de su contenido. Estas imágenes y descripciones se procesan mediante redes neuronales que aprenden a asociar cualidades específicas y sutiles formas, colores, composiciones con ciertas palabras y frases. Esas cualidades se superponen para producir nuevas combinaciones a partir de miles de millones de asociaciones ponderadas. Pero, ¿de dónde provienen esas imágenes originales? Los conjuntos de datos publicados por Lion, una organización alemana sin ánimo de lucro, son un buen ejemplo del tipo de colecciones que se utilizan para entrenar grandes modelos de inteligencia artificial. Sirvieron de base para Stable Diffusion e imagen de Google, entre otros. Durante más de una década, otra organización sin ánimo de lucro, Common Crawl, ha indexado y almacenado la mayor parte posible de la web pública, archivando hasta 3.000 millones de páginas al mes. Los investigadores de Lion tomaron parte de esos datos y extrajeron todas las imágenes con una etiqueta alt, esa línea de texto que describe las imágenes en las páginas web. Tras un proceso de selección, publicaron enlaces a las imágenes originales y al texto que las describe en vastas colecciones. Lion 5B, publicada en marzo de 2022, contiene más de 5.000 millones de pares de texto e imagen. Esas imágenes son públicas en el sentido más amplio, cualquier imagen publicada en Internet puede acabar en ellas, con los efectos extraños que cabe esperar. En septiembre de 2022, una artista digital de San Francisco llamada Lapine utilizó una herramienta llamada ABIB Entrand, que permite a los artistas comprobar si su trabajo se usa para entrenar modelos de inteligencia artificial. La herramienta fue creada por los artistas Matt Durst y Holly Herndon, cuyo propio trabajo los llevó a explorar cómo la inteligencia artificial se apropia del arte. QA. Lapine escaneó la base de datos de Lion, encontró una imagen de su propio rostro. Logró rastrearla hasta unas fotografías tomadas por un médico durante su tratamiento por una enfermedad genética rara. Esas fotos formaban parte de su documentación clínica, y ella había firmado documentos que restringían su uso exclusivamente a su expediente médico. El médico falleció en 2018. De alguna manera, esas imágenes médicas privadas terminaron en línea, luego en el archivo de Common Crawl, después en el conjunto de datos de Lion, y finalmente fueron incorporadas a las redes neuronales mientras aprendían sobre el significado de las imágenes y cómo crear otras nuevas. Por lo que sabemos, la textura rosada y moteada de nuestro cerdito al estilo Saint-Exupéry podría haberse obtenido, aunque de forma sutil, a partir de la carne cruda de un paciente con cáncer. Es el equivalente digital a recibir bienes robados. Alguien robó la imagen de los archivos de mi médico fallecido, terminó en algún lugar de Internet y luego se incorporó a este conjunto de datos, declaró Lapine al sitio web Ars Technica. Ya es bastante grave que se filtre una foto, pero ahora forma parte de un producto. Y esto aplica a las fotos de cualquiera, estén o no en un historial médico. El potencial de abuso futuro es realmente alto. Según su cuenta de Twitter, Lapine sigue usando herramientas como DALL-E para crear su propio arte. Toda esta inteligencia artificial disponible públicamente,
ya trabajé con imágenes o con palabras, y todas las aplicaciones basadas en datos similares, se fundamentan en esta apropiación masiva de la cultura existente, cuyo alcance apenas podemos comprender. Pública o privada, legal o no, la mayor parte del texto y las imágenes recopilados se encuentran en ese terreno nebuloso del uso legítimo, permisible en Estados Unidos, pero cuestionable, si no directamente ilegal, en la Unión Europea. Como ocurre con la mayoría de los procesos internos de las redes neuronales avanzadas, resulta prácticamente imposible comprender su funcionamiento desde fuera, salvo en casos excepcionales como el de la PINE. Pero podemos estar seguros de esto, lejos de ser creaciones mágicas e innovadoras de máquinas brillantes, los resultados de este tipo de inteligencia artificial dependen por completo del trabajo no reconocido ni remunerado de generaciones de artistas humanos. La generación de imágenes y texto mediante inteligencia artificial es pura acumulación primitiva, la expropiación del trabajo de muchos para el enriquecimiento y el progreso de unas pocas empresas tecnológicas de Silicon Valley y sus dueños multimillonarios. Estas empresas amasaron su fortuna entrometiéndose en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluidas las áreas más personales y creativas, nuestras pasiones secretas, nuestras conversaciones privadas, nuestra imagen y nuestros sueños. Limitaron nuestra imaginación de la misma manera que los terratenientes y magnates monopolizaron las tierras que antes eran de dominio público. Prometieron que, al hacerlo, abrirían nuevos horizontes de la experiencia humana, nos darían acceso a todo el conocimiento y crearían nuevas formas de conexión. En cambio, nos venden nuestros sueños, reempaquetados como productos de máquinas, con la única promesa de ganar aún más dinero anunciándose a costa de ellos. La rareza de la generación de imágenes por inteligencia artificial reside tanto en la entrada como en la salida. Un usuario intentó escribir frases sin sentido y se sintió confundido y algo incómodo al descubrir que DALL-E parecía tener una idea muy clara de lo que era un Krungus, una palabra inventada que producía consistentemente imágenes de una figura desnuda, gruñona y parecida a un ogro. Krungus estaba tan claramente definido en la imaginación del programa que podía manipularse fácilmente. Otros usuarios ofrecieron rápidamente imágenes de tapices antiguos de Krungus, mosaicos romanos de Krungus, pinturas al óleo de Krungus, fotos de Krungus abrazando celebridades y, como esto es Internet, Krungus sexy. Entonces, ¿quién o qué es Krungus? Los usuarios de Twitter no tardaron en describirlo como el primer críptido de la inteligencia artificial, una criatura similar a pie grande que existe, en este caso, en el territorio inexplorado de la imaginación de la máquina. Y esta es la respuesta más clara que podemos obtener hasta ahora, dada nuestra limitada comprensión del sistema. No podemos penetrar en sus procesos de decisión porque la forma en que estas redes neuronales piensan es inherentemente inhumana. Es el producto de una ordenación matemática del mundo increíblemente compleja, muy distinta a la forma histórica y emocional en que los humanos organizamos nuestro pensamiento. Krungus es un sueño que emerge del modelo del mundo de la inteligencia artificial, compuesto a partir de miles de millones de referencias que han escapado a sus orígenes y se han fusionado en una figura mitológica desvinculada de la experiencia humana. Lo cual está bien, incluso es asombroso, pero nos hace preguntarnos, ¿de qué sueño se extrae esto? ¿Qué composición de la cultura humana, qué perspectiva sobre ella, produjo esta pesadilla? Una experiencia similar le ocurrió a otro artista digital que experimentaba con indicaciones negativas, una técnica para generar lo que el sistema considera el polo opuesto de lo descrito. Cuando el artista introdujo Brando, el sistema devolvió algo que se parecía al logotipo de una compañía de videojuegos llamada Digitapntix. Que esto pueda ser, a través de las múltiples dimensiones de la visión del mundo del sistema, lo opuesto a Marlon Brando, parece razonable. Pero cuando probó lo contrario, escribiendo Digitapntix Kailein Logo, sucedió algo mucho más extraño. Todas las imágenes mostraban a una mujer de aspecto inquietante, con ojos hundidos y mejillas enrojecidas, a la que el artista bautizó como Loab. Una vez descubierta, Loab parecía inusualmente persistente. Inteligencia artificial reintroducir su imagen combinada con instrucciones cada vez más divergentes, Loab seguía apareciendo, en formas cada vez más terroríficas, con sangre, violencia y escenas sangrientas. He aquí una posible explicación para Loab, y quizás para Krungus, aunque es muy difícil imaginar cómo funciona la imaginación de la máquina, podemos imaginar que tiene una forma.
No será lisa ni perfectamente redondeada, tendrá valles y picos, montañas y zonas con mucha información y otras con muy poca. Esas zonas densas corresponden a redes de asociaciones que el sistema conoce bien. Podemos imaginar que las regiones relacionadas con rostros humanos, coches y gatos son bastante densas, dada la distribución de imágenes en Internet. Es en esas regiones donde un generador de inteligencia artificial se basará principalmente para crear sus imágenes. Pero existen otros lugares, menos explorados, que entran en juego con indicaciones negativas o frases sin sentido. Para responder a esas consultas, la máquina debe recurrir a conexiones más esotéricas e inciertas, e incluso inferir, a partir de todo lo que sabe, cuál podría ser su opuesto. Allí, en las zonas más recónditas, se encuentran Loab y Krungus. Es una teoría convincente, pero plantea preguntas incómodas sobre su aspecto, por qué se inclinan hacia el horror y la violencia, porque evocan pesadillas. Los generadores de imágenes, en su intento por comprender y replicar la totalidad de la cultura visual humana, parecen haber recreado también nuestros miedos más profundos. Quizás sea una señal de que estos sistemas son realmente muy buenos imitando la conciencia humana, hasta el horror que acecha en las profundidades de la existencia, nuestros miedos a la suciedad, la muerte y la corrupción. Y si es así, debemos reconocer que estos serán componentes persistentes de las máquinas que construyamos a nuestra imagen y semejanza. No hay escapatoria a tales obsesiones y peligros, ni forma de mitigar o eliminar la realidad de la condición humana. La suciedad y el asco de vivir y morir permanecerán con nosotros y deberán ser afrontados, al igual que la esperanza, el amor, la alegría y el descubrimiento. Esto es importante porque los generadores de imágenes con inteligencia artificial harán lo que han hecho todas las tecnologías anteriores, pero irán más allá. Reproducirán los sesgos y prejuicios de quienes los crean, como las cámaras web que solo reconocen rostros blancos o los sistemas de vigilancia predictiva que acosan a barrios de bajos ingresos. Además, elevarán el nivel, el referente del rendimiento de la inteligencia artificial está pasando del ámbito limitado de los rompecabezas jugar al ajedrez o al Go, o respetar normas de tráfico al territorio mucho más amplio de la imaginación y la creatividad. Si bien las afirmaciones sobre la creatividad de la inteligencia artificial podrían ser exageradas, no existe una verdadera originalidad en la generación de imágenes, sino solo una imitación y un pastiche muy hábiles. Eso no significa que no pueda asumir muchas tareas artísticas comunes que durante mucho tiempo se consideraron dominio exclusivo de trabajadores especializados, ilustradores, diseñadores gráficos, músicos, videógrafos e incluso escritores. Esto representa un cambio trascendental. La inteligencia artificial interactúa ahora con la experiencia subyacente de los sentimientos, las emociones y los estados de ánimo, lo que le permitirá moldear e influir en el mundo a niveles cada vez más profundos y persuasivos. ChatGPT, presentado por OpenAI en noviembre de 2022, transformó nuestra comprensión de la interacción entre inteligencia artificial y creatividad humana. Estructurado como un chatbot, es capaz de mucho más que conversar. Con la instrucción adecuada, puede escribir código funcional, resolver problemas matemáticos e imitar tareas de escritura comunes, reseñas de libros, artículos académicos, discursos de boda, contratos legales. Enseguida se hizo evidente cómo el programa podría ser una gran ayuda para quienes tienen dificultades para redactar correos o ensayos, pero también cómo podría usarse para reemplazar a quienes se ganan la vida con esas tareas. Muchas escuelas y universidades ya han prohibido su uso ante el temor de que los estudiantes lo utilicen para escribir sus trabajos, mientras que la revista Nature ha tenido que publicar políticas que explican por qué el programa no puede figurar como autor de artículos de investigación, no puede dar su consentimiento ni asumir responsabilidades. Pero las propias instituciones no son inmunes a los usos inapropiados. En febrero, el Peabody College de la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, conmocionó a los estudiantes al enviar una carta de condolencias y consejos tras un tiroteo en una escuela de Michigan. Aunque la carta hablaba de comunidad, respeto mutuo y unión, una nota al pie indicaba que había sido escrita por ChatGPT. Muchos lo sintieron como moralmente incorrecto, falso o inquietante. Parece que hay muchos ámbitos de la vida en los que la intervención de las máquinas exige una reflexión más profunda. Aunque sería inapropiado reemplazar por completo nuestras comunicaciones con ChatGPT, una tendencia clara es que se convierta en un asistente inteligente,
guiándonos a través del inmenso conocimiento disponible hacia la información que buscamos. Microsoft fue pionera en esta dirección, reconfigurando su motor de búsqueda Bing como un chatbot impulsado por ChatGPT, lo que aumentó enormemente su popularidad. Sin embargo, a pesar del auge de las consultas a ChatGPT sobre cualquier problema imaginable, su relación con el conocimiento en sí mismo es algo inestable. En una interacción reciente, le pedí a ChatGPT que me sugiriera libros sobre un tema nuevo, la democracia multiespecie, la idea de incluir criaturas no humanas en los procesos de toma de decisiones políticas. Es prácticamente el uso más útil de la herramienta. Oye, estoy pensando en algo, ¿me puedes dar más información? Y ChatGPT accedió. Me dio una lista de varios libros que exploraban el tema en profundidad y describió, con lenguaje humano y persuasivo, por qué debería leerlos. Fue genial. Excepto que solo uno de los 4 libros existía, y varios conceptos que sugirió explorar provenían directamente de propaganda de derecha. Explicaba, por ejemplo, que el movimiento del uso racional promovía los derechos de los animales, cuando en realidad es un concepto libertario y antiecológico que promueve la expansión de los derechos de propiedad. Esto no sucedió porque ChatGPT sea inherentemente de derecha. Sucedió porque es inherentemente estúpido. Ha leído casi todo Internet y sabe cómo se supone que suena el lenguaje humano, pero no tiene ninguna relación con la realidad. Sueña con frases que suenan más o menos correctas, y escucharlo hablar es, francamente, tan interesante como escuchar los sueños de alguien. Es muy bueno produciendo lo que suena coherente, y mejor aún, produciendo clichés y banalidades, que han constituido la mayor parte de su contenido. Pero sigue siendo incapaz de relacionarse de forma significativa con el mundo tal como es. Desconfíen de cualquiera que pretenda que esto es un eco, siquiera una aproximación, de la conciencia. Mientras este artículo se preparaba para su publicación, OpenAI lanzó una nueva versión del sistema y afirmó que era menos propenso a inventarse datos. Creer que este tipo de inteligencia artificial posee conocimiento o relevancia es sumamente peligroso. Corre el riesgo de contaminar el pensamiento colectivo y nuestra capacidad de pensar. Sí, como proponen las empresas tecnológicas, los resultados de ChatGPT se ofrecen como respuestas a quienes buscan información en línea, y sí, como sugieren algunos comentaristas, se utiliza en el aula como herramienta didáctica, sus delirios quedarán registrados, interponiéndose entre nosotros y fuentes de información más legítimas y verificables, hasta que la línea divisoria se difumine hasta volverse invisible. Además, nunca antes nuestra capacidad individual para investigar y evaluar críticamente el conocimiento había sido tan necesaria, sobre todo por el daño que las empresas tecnológicas ya han causado a la difusión de la información. Depositar toda nuestra confianza en las fantasías de máquinas mal programadas equivaldría a renunciar por completo al pensamiento crítico. Las tecnologías de inteligencia artificial también son perjudiciales para el planeta. Según una investigación publicada en 2019, entrenar un solo modelo de inteligencia artificial podría emitir el equivalente a más de 284 toneladas de dióxido de carbono, casi 5 veces más que las emisiones totales de un automóvil estadounidense promedio durante toda su vida útil. Se prevé que estas emisiones aumenten casi un 50% en los próximos 5 años, mientras el planeta continúa calentándose, acidificando los océanos, provocando incendios, supertormentas y llevando a especies a la extinción. Es difícil imaginar algo más absurdo que la inteligencia artificial, tal como se practica hoy. Detengámonos un momento. Si estas versiones actuales de la inteligencia artificial son tan desalentadoras, ¿cuáles son las alternativas? ¿Podemos imaginar tecnologías potentes para clasificar y comunicar información que no nos exploten, abusen, engañen ni suplanten? Sí, podemos, una vez que nos liberemos de las redes de poder corporati. VAS que han llegado a definir la actual ola de inteligencia artificial. De hecho, ya existen ejemplos de cómo la inteligencia artificial se utiliza para beneficiar a comunidades específicas, sorteando el poder arraigado de las corporaciones. Las lenguas indígenas están amenazadas en todo el mundo. La ONU estima que una desaparece cada 2 semanas, y con ella se pierden generaciones de conocimiento y experiencia.
Este problema, resultado del colonialismo y las políticas de asimilación racista, se ve agravado por el creciente dominio de los modelos de lenguaje automático, que garantizan que las lenguas populares aumenten su influencia mientras las menos conocidas pierden visibilidad y conocimiento. En Aotearoa, Nueva Zelanda, una pequeña emisora de radio sin ánimo de lucro llamada Te Iku Media, que transmite en lengua maorí, decidió abordar esta disparidad. Su extenso archivo de más de 20 años de emisiones, que abarca una amplia gama de modismos, coloquialismos y frases únicas, muchas ya en desuso, estaba siendo digitalizado, pero necesitaba ser transcrito para ser útil a los investigadores y a la comunidad maorí. En respuesta, la emisora decidió entrenar su propio modelo de reconocimiento de voz para que pudiera escuchar su archivo y producir transcripciones. Durante los años siguientes, Te Iku Media, utilizando tecnologías de código abierto y sistemas desarrollados internamente, logró lo casi imposible, un sistema de reconocimiento de voz de alta precisión para el idioma maorí, creado y gestionado por su propia comunidad lingüística. Esto fue mucho más que un desarrollo de software. La emisora contactó con todos los grupos comunitarios maoríes posibles y les pidió que grabaran sus discursos con frases prescritas para crear un corpus de habla anotada, requisito indispensable para entrenar su modelo. Se ofreció un premio en metálico a quien enviara el mayor número de frases. Un activista, Temiinga Komene, grabó 4.000 frases él solo, pero los organizadores descubrieron que la mayor motivación de los participantes era la visión compartida de revitalizar el idioma y mantenerlo en manos de la comunidad. En pocas semanas, se creó un modelo que reconocía el habla grabada con un 86% de precisión, más que suficiente para comenzar a transcribir todo el archivo. El logro de Te Iku Media allanó el camino para que otros grupos indígenas lo siguieran. Ahora, los pueblos Mohawk del sureste de Canadá y los nativos hawaianos están llevando a cabo proyectos similares. También estableció el principio de soberanía de datos en torno a las lenguas indígenas y, por extensión, a otras formas de conocimiento indígena. Cuando las empresas internacionales con fines de lucro comenzaron a contactar a hablantes de maorí para que les ayudaran a desarrollar sus propios modelos, Te Iku Media hizo campaña contra estos esfuerzos, argumentando: suprimieron nuestras lenguas y se las arrebataron a la fuerza a nuestros abuelos, y ahora quieren vendérnoslas como un servicio. Los datos son la última frontera de la colonización, escribió Keoni Maelona, nativo hawaiano y cofundador de Te Iku Media. Todo el trabajo de Te Iku se publica bajo la licencia Kaitiakitanga, una garantía legal de tutela y custodia que asegura que todos los datos utilizados en el modelo lingüístico y otros proyectos sigan siendo propiedad de la comunidad que los creó, en este caso, los hablantes de maorí que ofrecieron su ayuda, y que ellos tienen la potestad de licenciarlos o no, según lo consideren apropiado de acuerdo con su tikanga, costumbres y protocolos maoríes. De esta manera, se revitaliza la lengua maorí, a la vez que se resisten y transforman los sistemas de colonialismo digital que perpetúan siglos de opresión. La lección que nos deja la actual ola de inteligencia artificial, a mi parecer, es que la inteligencia es un bien escaso cuando la conciben las corporaciones. Si tu visión del mundo se basa en la maximización de beneficios como la máxima virtud, y todo debe regirse por el valor para el accionista, entonces, por supuesto, tus expresiones artísticas, imaginativas, estéticas y emocionales se verán lamentablemente empobrecidas. Merecemos algo mejor de las herramientas que usamos, los medios que consumimos y las comunidades en las que vivimos, y solo lo obtendremos cuando seamos capaces de participar plenamente en ellas. Y no te dejes intimidar, que en realidad no son tan complicadas. Como escribió la legendaria autora de ciencia ficción Ursula K. Le Guin, la tecnología es aquello que podemos aprender a hacer. Por favor, escribe en los comentarios si quiere algún tema sobre la inteligencia artificial. Debería hacer una historia más profunda en un nuevo video. Por ahora, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y mira nuestros videos relacionados con diferentes historias. Mantén sus mentes abiertas. Nos volvamos a encontrar en el próximo video.